Bien, esta es la clase inicial de planificación social del primer cuatrimestre del 2020. Mi nombre es Juan Pastor González, yo soy el docente a cargo de la materia y la materia está inscrita dentro del plan de estudios de la carrera de trabajo social. Bien, ¿cuál es la idea de esta presentación? Es darle un marco de esta materia y el por qué se dicta esta materia en el marco del plan de estudios de la materia de la carrera de trabajo social. En principio porque está relacionado con otras materias que ustedes han visto a lo largo de la carrera. Ustedes ya están en quinto año, están finalizando y esas materias, algunas de esas materias son análisis de políticas públicas, una materia que ustedes vieron en el primer año de la carrera. Y si se acuerdan, en el librito, por ejemplo, termina, hay muchas cosas que están en nuestro programa que están ya nombradas, por lo menos en el título, un poco desarrolladas ya en esta materia. De hecho, la última unidad o el último apartado del libro de la materia dice evaluación de políticas públicas. ¿Y por qué políticas públicas? Porque en realidad las políticas públicas, nosotros vamos a hablar mucho sobre políticas públicas y planificación. ¿Por qué? Porque son sinónimos. Las políticas públicas son ejemplos de planificación social. Otra materia que ustedes están ahí y la están teniendo es la formulación y gestión de proyectos, que es de una materia creo que de tercer año, y la materia de políticas y programas de inclusión social. Otra materia que también tiene mucho que ver con esto es una de las materias obligatorias de una de las orientaciones que tienen, que es la materia planificación estratégica. En fin, pero esta materia, planificación social, le agrega una mirada macro. ¿Qué quiere decir? Que no nos quedamos solamente en la cuestión más particular la, del análisis de políticas públicas, de la formación y gestión de proyectos, de la planificación estratégica solamente, sino que le agregamos una mirada contextualizada en el contexto regional, latinoamericano, básicamente, fundamentalmente, nacional, provincial y local. Es decir, nosotros hablamos siempre de políticas situadas, pero las políticas situadas no es solamente en el marco de lo local, sino que nos situamos en un contexto regional, en un contexto político, en un contexto que tiene que ver con determinados paradigmas que se usan y que van cambiando de acuerdo al tiempo para justamente analizar las distintas formas y las distintas maneras de ver la planificación. La planificación no es una sola, no es una ciencia exacta, sino que tiene que ver mucho con el contexto y con la situación política y con la situación o con el paradigma ideológico que esté primando en ese momento. Dentro de ese contexto, la idea para mí fundamental es que ustedes se piensen como planificadores, o sea, que ustedes como trabajadores sociales, como casi profesionales que ya son, empiecen a pensarse como planificadores, no solamente como ejecutores de determinadas políticas que piensan otros en el primer nivel de atención, en la trinchera, en el territorio, sino que puedan pensarse también como planificadores de esas políticas macro, de esas planificaciones sociales que se plantean a nivel ministerial, a nivel poder ejecutivo, a nivel regional también, a nivel organismos internacionales. O sea, poder salir de la trinchera y la primera línea de la pelea y pensarse como planificadores ustedes mismos, que es una manera de también pensarse ustedes como decisores políticos, es decir, dentro de lo que sería un esquema que vamos a verlo dentro de la materia, en el cual están los decisores políticos o el gobierno y la capacidad que tiene ese gobierno para llevar a cabo esas políticas. Esto quiere decir el consenso y la obediencia, digamos, que la sociedad le deba a sus medidas. Y el tercer escalón sería el escalón técnico. En principio nosotros estamos ubicados en el escalón técnico, pero también podemos y debemos estar en el escalón político como decisores políticos, no solamente como simples escribas o pensadores de planificaciones que tienen que ver con grandes líneas políticas que piensan otros, sino también pensarnos nosotros como esos que toman las decisiones macro en las cuales se insertan las distintas planificaciones y los distintos planes sociales. En definitiva,
Dentro de este contexto, los objetivos que tiene nuestra materia son los siguientes, de una manera macro y una manera, de alguna manera, adaptada a esta nueva modalidad virtual que tenemos. En principio vamos a tratar de definir los territorios, vamos a hacer una tipología de los territorios y los análisis. ¿Por qué? Porque las políticas sociales, las planificaciones, siempre se aplican a un determinado territorio, pero vamos a ver que el territorio no es solamente una cuestión geográfica, sino que está atravesado por distintas relaciones sociales y relaciones de producción, relaciones de clase, relaciones de propiedad que tienen que ver con el Estado, con propiedades individuales, propiedad privada, pero también con propiedad comunitaria y otra serie de cuestiones que vamos a ver también que van a derivar en territorios reales, concretos y territorios que tienen que ver con características inmateriales. O sea, va a haber territorios materiales que se pueden tocar, que son concretos, y territorios materiales que atraviesan todas estas líneas de análisis. Y desde el territorio vamos a tratar de ver un poquito, que ustedes no han visto hasta ahora, de teoría de los estados. ¿Para qué? Para poder estudiar el rol de los estados. Y para eso vamos a estudiar cómo fueron cambiando los paradigmas y las formas de ver a los distintos estados, el Estado-Nación en América Latina. Como partiendo de una visión europea, se puede pensar un Estado latinoamericano que es una condensación, a mi juicio, a juicio de la cátedra, de relaciones sociales de producción, y cómo esa condensación va cambiando, cómo ese Estado, cómo el rol de ese Estado va cambiando históricamente desde 1930 más o menos con el advenimiento del keynesianismo y un Estado que empieza a intervenir en la economía y en la política, y cómo eso va a ir derivando después en distintos paradigmas, ¿no? del liberalismo, de una característica del Estado neoliberal, de una característica de un Estado post-neoliberal, que fueron los estados que se establecieron sobre todo en América Latina a partir de comienzos de los 2000 hasta el 2015 más o menos, las experiencias de Bolivia, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, y cómo después vuelve a establecerse un paradigma, el paradigma del neoliberalismo tardío, como va a definir uno de los autores que vamos a leer, García Delgado, para volver ahora a una etapa en la cual el paradigma pareciera estar mediado por el coronavirus, pero pareciera estar volviendo a un paradigma neopopulista o neoestatista. En el marco de esta visión de los territorios y el rol de los estados, vamos a intentar hacer una pequeña historia de la planificación, cómo la planificación va mutando desde principios de, como le decíamos, de la década del 30, en lo que fue primero la planificación normativa. Hay varios ejemplos de eso, básicamente los países de la ex órbita soviética, comunista, y algunos ejemplos como por ejemplo la Argentina del 45 al 55, en el cual se utilizó mucho la planificación a partir de los planes quinquenales y demás cuestiones. Pero también hay ejemplos a nivel mundial, como el Plan Marshall y otra serie de planes en los cuales se establecía o se usaba el paradigma de la planificación normativa, que después va a derivar a la que nosotros vamos a defender mucho y sobre la cual vamos a trabajar bastante, que es la planificación estratégica situacional, que cambia la forma de ver la planificación, pero eso lo vamos a ver más al final. Pero para eso primero hay que hacer una historia de la planificación, cómo la planificación fue mutando, sobre todo en América Latina, para llegar a lo que es ahora y para llegar al paradigma que nosotros vamos a intentar explicar y sobre el cual vamos a intentar trabajar en la segunda parte de la materia. Como dijimos recién, me adelanté, para eso vamos a estudiar los tipos de planificación, normativa y estratégica situacional. Vamos a centrarnos en los cambios que hubo en la región en el siglo XXI, vamos a tratar de establecer someramente cuáles fueron esos cambios, cómo se fue yendo de un estado de ciudadanía, perdón, de un estado que de alguna manera defiende las libertades políticas a un estado que además integra o que tiene como idea integrar también los derechos sociales, económicos y culturales,
con una idea más integradora, que ya no es solamente ciudadanía política, sino que es la ciudadanía social, en la cual el ser humano, el hombre, el individuo, este, está también munido de todos los derechos, no solamente los derechos políticos. Eso es lo que vamos a tratar o a ver, que se llama, o que está englobado dentro de lo que decimos que es el paradigma de la ciudadanía social. Después ya vamos a meter en la segunda parte de la materia en lo que es exactamente la gestión, diseño y evaluación de políticas públicas. Y para eso vamos a estudiar guías y manuales para el diseño y evaluación de esas políticas. Sería mucho más sencillo para nosotros directamente dar las guías, pero ya lo vieron en otras materias. Para nosotros es mucho más importante el contexto político y social y latinoamericano, regional, en el cual van a estar encuadradas ese diseño y evaluación de las políticas públicas. Por eso nos parece que esta materia de alguna manera cierra todo ese paquete de materias que ustedes estuvieron viendo en la carrera y que les va a permitir irse munidos de una caja de herramientas que les permita en algún futuro no muy lejano convertirse ustedes en planificadores y convertirse ustedes en decisores de las políticas públicas que va a llevar a cabo el Estado y también, ¿por qué no?, algún organismo no gubernamental en el cual se plantee trabajar. Bueno, esto sería así a grandes rasgos la presentación de la materia y seguiremos la semana que viene con la introducción de la unidad número 1 que va a tratar sobre justamente territorios y el rol de los estados. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase.